Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Conectamos a esta hora con el reconocido internacionalista, escritor, doctor en filosofía, Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Patiño, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Hola Jefferson, buenas noches. Profesor, quiero comenzar preguntándole a usted sobre lo que está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza. ¿Termina el grupo terrorista Hamas apoderándose de la política palestina, siendo este grupo en este momento el que se convierte en el eje central de prácticamente lo que está sucediendo? Porque como consecuencia de su accionar es que Israel está atacando estos objetivos en la Franja de Gaza. Pues mire, su pregunta va en la dirección correcta. ¿En qué sentido? Aquí hay una diferencia de fondo muy importante. Si bien los palestinos de la Franja de Gaza son las grandes víctimas, en la realidad, de alguna forma habría que decir que Hamas ha buscado que esto suceda. Y ha buscado porque se ha preparado militarmente para, digamos, una confrontación de este estilo. Esta confrontación se ha dado después de que los hermanos musulmanes han salido del gobierno hace un año en Egipto, que era su gran patrocinador del lado sunita, y adicionalmente porque lo que hemos visto en armamento, en cohetes M75, que además tienen el alcance de más de 100 kilómetros a 160 kilómetros, pues muestran que Hamas está realmente preparado por una confrontación de gran alcance con Israel. Adicionalmente, el gran efecto, la gran confrontación es, por un lado está Hamas y por otro lado está Al-Fatah. Y hay que recordar que Al-Fatah y Hamas son dos organizaciones completamente distintas. Al-Fatah, la OLP, es una organización fundamentalmente secular y laica, mientras que Hamas es una organización islamista que pretende crear un Estado islamista dentro de Palestina. Y adicionalmente, la gran diferencia es que Yasser Arafat, después de los acuerdos de Oslo en 1993, de alguna manera renunció a la destrucción del Estado de Israel y renunció a echar a los israelíes a las aguas del Mediterráneo, mientras que para Hamas sigue siendo un objetivo fundamental la destrucción del Estado de Israel. En este contexto, un acuerdo con Hamas resulta ser casi imposible, y de hecho muchos observadores de la política diaria de Israel han dicho que incluso antes de este evento, que es el que se ocasiona fundamentalmente por el secuestro de 3 adolescentes israelíes y el posterior linchamiento de un adolescente palestino, ya había estado incluso en crisis el gobierno de unidad nacional que Mahmoud Abbas había intentado hacer, aglutinando tanto las fuerzas de Hamas como las fuerzas de Al-Fatah. Profesor Patiño, por un lado está el análisis que indica pues una respuesta que para muchos es desmedida del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, pero por el otro lado está también la pregunta de qué intereses tiene el grupo terrorista Hamas para, digamos, incentivar, para encender ese fogón en el Medio Oriente. Hamas en las últimas semanas ha intensificado el lanzamiento de cohetes contra Israel. ¿Qué interés puede haber detrás de esa intención, teniendo en cuenta que venimos de una tregua que medianamente había venido dando resultados y que tenía una paz en esta zona geográfica del mundo? Mire, es que en la medida en que la tregua y en que la negociación política entre Mahmoud Abbas y el gobierno israelí funcione, Hamas queda de lado. Por tanto, para Hamas, de alguna manera, aceptar entrar en un gobierno de unidad nacional era una condición táctica, pero no era, digamos, su posición real. ¿Por qué? Porque en últimas lo que habría es la negociación o la creación de un Estado palestino, que sería muy seguramente un Estado palestino concebido desde una política secular. Eso convierte a Hamas de facto en un grupo marginal dentro de la política palestina, que de hecho lo es. En este contexto, para Hamas es fundamental tener el centro de la política a través de la confrontación de Israel. Y claro, en ese contexto, lo que provoca al generar una acción militar directa de Israel es victimizarse, volverse el centro de la acción política de Israel, volverse el más visible y a su vez proclamarse el mayor defensor de la política palestina. Mucho más que lo que pueda hacer Mahmoud Abbas. De hecho, Mahmoud Abbas en el día de ayer hacía una declaración valiente a el decir que lo que estaba generando Israel en esta reacción era cometer un genocidio frente al asesinato de una serie de palestinos, un número muy alto de víctimas palestinas que al día de hoy pasan por el número de 100, mucho más de 100 palestinos, y en este contexto pues lo que está haciendo Hamas es convertirse en el gran contradictor de Israel. Esta es una situación muy compleja porque en últimas
está conduciendo a que la posición islamista cerrada de Hamas sea la única posición con la que se pueda mirar la política palestina. Ahora, esa es la pretensión de Hamas, no es la realidad de Palestina. Palestina es mucho más que Hamas, y en este contexto hay que decir que hay una gran fuerza política palestina que está dispuesta a negociar y está dispuesta a llegar al punto de acuerdo en el que se arrancó la disputa en 1946. 2 estados, un mismo territorio. Y en esta misma condición obviamente aparece una discusión muy difícil, es cómo crear estos 2 estados. Profesor Patiño, permítame, voy en Ciudad de México con Rodica Radian Gordon, es la embajadora de Israel en México. Embajadora, ¿qué tiene que suceder para que Israel cese estos bombardeos? ¿Hasta cuándo el Estado israelí estará bombardeando esos blancos de los cuales ha hablado el primer ministro Benjamín Netanyahu en las últimas horas y que responden a intereses netamente militares, según lo ha dicho él? Buenas tardes otra vez. Primero, si me permite, quisiera comentar un poquito las palabras del analista del señor Patiño. Creo que tiene mucha razón en su análisis. Yo añadiría solamente que con la situación cambiante en el Medio Oriente y lo que pasa en el contexto más amplio, Hamas está perdiendo muchos de sus sostenedores, como era el caso de Siria o el Egipto en el tiempo de los hermanos musulmanes, y esto es otro factor en el conflicto. Pero a regresar a su pregunta, evidentemente lo que queremos ver es un ceso del mando de misiles, primero que nada, pero nosotros queremos llegar a una situación en donde estemos seguros de que esto no va a suceder otra vez y otra vez, otro rondo de violencia. Tenemos que acabar con la situación en donde Hamas está acumulando muchos misiles. Y ojo, porque en 2012 Hamas no tuvo tanta cantidad de misiles a largo alcance como tienen hoy día. Y cae muy claro que los países que apoyaron a Hamas llegar a estos misiles de largo alcance son Siria, Irán. Y entonces ellos continuaron con el contrabando de misiles de armas a la Franja de Gaza. Y una de las metas principales de la operación actual es acabar también con la contrabanda, es saber que sí. No, quiero, antes de que continuemos hablando... que estamos seguros que... Sí, embajadora, quería decirle que antes de que continuáramos hablando de estos cohetes de los cuales usted está explicando pues que hacen parte de ese contrabando, de la forma como entran a la Franja de Gaza, yo quiero invitarla a que veamos un video que pues ha circulado en las redes sociales y ha sido también publicado por distintos medios internacionales, y son unas imágenes que muestran la tensión que vive el pueblo israelí, específicamente en las grandes ciudades en este momento, donde, según han informado medios internacionales, están llegando estos misiles, estos cohetes que son lanzados desde la Franja de Gaza y que gracias a un escudo antimisiles pues han impedido que hayan muertos en Israel. Veamos estas imágenes que contextualizan muy bien el grado de tensión que no solamente se vive hoy en la Franja de Gaza, sino que también se vive en el sur de Israel. Veamos. El recrudecimiento del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas ha cambiado la vida cotidiana de los ciudadanos en las 2 regiones, y este video lo demuestra. Los hechos ocurrieron el pasado martes en la localidad de Ashdod, en el sur de Israel. Una boda judía se celebraba en el lugar cuando un resplandor en el cielo se robó la atención de los asistentes a la ceremonia.
No se trataba de fuegos artificiales, sino de un cohete lanzado desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Los invitados alarmados corrieron a refugiarse para evitar ser alcanzados por los misiles. Según testigos, el escudo antimisiles de las Fuerzas de Defensa de Israel interceptó el cohete y los restos del artefacto cayeron justo en el jardín donde celebraron la boda. Al final, no se registraron víctimas mortales. Muy bien, esa es la tensión que también viven los israelíes en el sur de Israel. Hablábamos al comienzo del programa de lo que se vivía en la Franja de Gaza, de la tensión que vivían los palestinos, el miedo y la muerte que se apoderan de esta región, de esta zona geográfica del mundo. Y ahora nos vamos a trasladar a otro lugar, al sur de Israel. Allí está Milton Cohen, él es estudiante de Ciencias Políticas, poblador también afectado por los ataques del grupo terrorista Hamas. Milton, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, buenas tardes Jefferson y a todos los oyentes en América Latina. Bueno, Milton, así como hablábamos al comienzo, pues con un representante de la ONU en la Franja de Gaza, ahora hablamos con usted en Israel. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento en Israel luego de varias horas en las cuales han caído cohetes del grupo terrorista Hamas que han intentado llegar a las grandes ciudades y, como lo dije anteriormente, gracias a un escudo antimisiles, pues no han logrado su objetivo? ¿Cuál es la situación en ese momento en Israel? Bueno, sí, Jefferson, el último día cayeron más o menos, no cayeron, fueron lanzados más o menos 200 cohetes de Gaza para Israel. Ahora estoy en casa de mis padres, porque donde vivo yo y donde estudio no se puede estar. Caen cohetes y se escuchan las explosiones durante todo el día. Mis padres viven a 100 kilómetros de Gaza y aquí también hay cohetes, pero menos. Ahora, lo que me gustaría pasarles a ustedes y que entiendan es la situación que vivimos aquí. Tenemos 15 segundos desde el momento que hay sirenas hasta que caen los cohetes. Imagínate, Jefferson, que en esos 15 segundos podés estar en la ducha, podés estar haciendo cualquier cosa, ¿y qué haces? ¿Salís corriendo? Bueno, tú puedes. ¿Y una persona mayor? Una persona mayor no puede. Y no solamente eso, imagínate, por favor, porque sí, pensándolo creo que es más fácil, que estás viajando en el auto con tus dos hijos. Tus hijos están atrás, estás manejando y escuchas la sirena. Imagínate la situación que tú paras al lado de la ruta, te tiras encima de ellos para protegerlos con tu propio cuerpo. Yo no creo que ninguna persona en el mundo tendría que vivir algo así, y no creo que ningún país tenga que dejar que sus ciudadanos vivan esa realidad. No es algo nuevo, ¿ok? En los últimos 12 años, más de 12.000 cohetes fueron lanzados desde Gaza a Israel, y más del 50% de los israelíes vimos exactamente esta situación. Ahora, el análisis que han hecho antes, y las palabras de la embajadora para mi gusto fueron muy buenas y pegan a lo que sentimos aquí, y yo quiero decir unas palabras de Gaza. Ustedes hablan de Hamas como grupo terrorista, y no solamente eso, Hamas es un grupo terrorista y es el gobierno elegido por el pueblo de Gaza. Milton. ¿Ok? Sí. No, antes que continúe hablando de eso, quisiera preguntarle rápidamente, porque pues el tiempo en televisión es muy corto, dentro, digamos, de lo que usted percibe en la población judía, en los israelíes, ¿ellos respaldan estos ataques que está haciendo Israel en la Franja de Gaza? ¿O por el contrario creen que con estos ataques están incentivando muchísimo más a este grupo terrorista Hamas para que continúe atacando con estos cohetes sitios como la región donde usted se encuentra? Yo creo que el análisis que hizo el señor que habló antes que yo, habló muy bien de por qué el Hamas está haciendo lo que está haciendo. Cada vez que escuchamos de alguna muerte de nuestro lado o del otro, duele, de veras que duele. Pero nosotros sabemos que el ejército israelí hace todo lo posible para lanzar solamente a lugares donde se sabe que hay armas. El Hamas guarda todos sus cohetes en hospitales, en escuelas. Los arsenales están dentro de casas y usan, como dijo la embajadora antes, a los palestinos como escudo humano. Es muy difícil la pregunta que vos preguntaste, porque yo no sé cómo va a terminar toda esta historia y sé que no va a terminar en esta ronda. Estoy seguro que niños en Gaza que ven los ataques de Israel y no entienden por qué,
escuchan solamente la propaganda de Hamás y piensan que nosotros somos los malos en esta situación, yo sé que no ayuda a que llegue la paz todo esto. Pero no puede ser de ninguna manera que más del 50% de la población de Israel viva corriendo de cohete a cohete. Pues yo le agradezco este tiempo que nos ha concedido usted desde Israel a esta hora. Como le dije, el tiempo de televisión es corto y lo vamos a seguir consultando en estos especiales que va a estar realizando el programa La Noche desde ambas perspectivas, como lo hemos dicho desde el comienzo del programa, no solamente de los ataques de Israel que se están ejecutando en la Franja de Gaza, sino también contextualizando la situación que viven los israelíes en el sur de Israel. Muchas gracias, Milton, por el tiempo que nos concedió. Gracias a usted, Jefferson. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos ya estaremos en la parte final. Estamos con la embajadora israelí que nos acompaña en Ciudad de México. Ella se llama Rodika Radian. Y con el internacionalista Carlos Patiño. Vamos a estar analizando con ellos el papel que juega la comunidad internacional para solucionar este conflicto, esta nueva escalada de violencia que ya completa más de 88 muertos en la Franja de Gaza en las últimas horas. Ya regresamos a la tercera y última parte final del programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.